Era un versículo para la honra y la gloria de Dios en el libro del profeta Isaías. Versículo muy conocido, el verso 3 del libro del profeta Isaías, capítulo 55. Dice la palabra de Dios: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria al Señor. Los que estén de pie pueden sentarse, ya hemos orado y sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones. Bueno, yo quiero, con la ayuda de Dios, hablar de dos cosas muy importantes según lo que hemos leído, y es el oír. Y también quiero hablar un poco del llamamiento de Dios. El oír es algo muy importante. Dios quiere que el ser humano le oiga, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no solamente ser oidores olvidadizos, sino poner por obra lo que oímos. El apóstol Pablo dice allá en la carta a los Romanos, el capítulo 2 y el verso 13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Gloria al Señor. Y Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros nos engañamos a nosotros mismos con solamente ser oidores de la palabra, pero no la ponemos por obra, no la obedecemos, el apóstol Pablo dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, escuchando la palabra, pero no creyéndola, no obedeciéndola, nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor quiere que el hombre, el ser humano, le escuche, le oiga, para que se dé cuenta lo que Dios le quiere decir. Porque si nunca oye, nunca se va a dar cuenta qué debe hacer para ser salvo, ni tampoco se va a dar cuenta cómo se puede perder la salvación. Porque hay dos razones por las cuales se predica el evangelio. Una es para que el que crea y sea bautizado sea salvo. Y otra es para que la persona tenga testimonio de que si no cree al evangelio será condenado. No que Dios lo quiera condenar, porque Dios no es un Dios de condenación, ni Él vino a este mundo manifestado en carne para condenar al ser humano, sino para salvarlo. Gloria al Señor. Dios es un Dios bueno, misericordioso. Dios no predestinó al hombre para la condenación. Dios predestinó al hombre para que sea salvo. Y por eso lo llama. Y la palabra de Dios dice que a los que
predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Gloria al Señor. Dios llama al ser humano es para perdonarle. Dios lo llama con un propósito muy real, con un propósito muy firme. Dios no llama al ser humano por si acaso, como dicen algunos. Dios lo llama con propósitos. Y el principal propósito es que el hombre y la mujer sean salvos. Es el principal propósito. Dios quiere hacer con aquella persona que llama un pacto eterno. Y es darle la salvación eterna. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con aquella persona que le obedece al llamado de Dios. Un pacto de salvación, una salvación eterna, que es lo que Dios le ofrece al ser humano. Dios no llama a ninguno para cuestionarlo, ni para reclamarle. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué dejó tanto tiempo para arrepentirse? ¿Por qué no se arrepintió cuando estaba joven? No. Dios llama al ser humano para que la persona se dé cuenta y decida por sí mismo si obedece al llamado de Dios o hace caso omiso, o no obedece, o no cree. Hay algunas razones por las cuales la persona no atiende al llamado de Dios. Una de ellas es porque la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, llamado diablo Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero hay un Dios por encima de todo, que a pesar de que el diablo le cegó el entendimiento al ser humano, el Señor Jesucristo le abre el entendimiento para que comprenda la Escritura. Si bien nosotros miramos a través de la palabra de Dios, los discípulos y algunos apóstoles tenían el entendimiento cegado. El apóstol Pablo dice, hablando de lo que él hizo antes, que era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo. Pero él hace un reconocimiento, que eso lo hizo él por ignorancia y por incredulidad. Porque es que la incredulidad a uno le hace cometer errores. Tener el entendimiento cegado le hace cometer errores. Si bien miramos a Tomás, un apóstol de Dios, un apóstol de Jesucristo, pero en él había algo que era incrédulo. Era incrédulo. Él había andado con Jesucristo y vio los milagros y oyó todo lo que el Señor le dijo que iba a acontecer con él. Sin embargo, no entendió o no creyó. Cuando los otros discípulos le dijeron que Jesús había resucitado, él no creyó. Y dijo, yo hasta que no vea y palpe con mis manos la señal de los clavos, no creo. Y era un apóstol. Pero el Señor Jesucristo es tan bueno
que no se pone a contender con el hombre, no contiende con el ser humano. Un día se le acercó a él aparte y le dijo: Tomás, mira mis manos y acerca tu mano y mete tu dedo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Gloria a Dios, porque la incredulidad hace perder al ser humano. Pero Tomás, cuando Dios le dijo aquellas palabras, le dijo al Señor: Señor mío y Dios mío. Tuvo que reconocer que Él no era otro más, sino que era los cielos y la tierra, el creador de todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El hombre, por endurecido que tenga el corazón, Dios le ablanda el corazón. Yo tengo evidencias de eso. Aquí veo unos amigos. Bienvenidos sean. Nosotros comenzamos, muchos de los que hoy estamos en la iglesia, que somos hijos de Jesucristo, comenzamos también de visita en la iglesia. Yo llegué de una manera arrastrado por los vicios, por la maldad. Yo creo que de los amigos que hay aquí, no hay ninguno lo pudiera decir que haya llegado en la condición que yo llegué a escuchar la palabra de Dios. Yo llegué alguna vez a escuchar la palabra de Dios, como dicen por ahí algunos, armado hasta los dientes. Sin embargo, Dios no hace acepción de persona. Viéndome de esa manera, me hizo el llamado a que le escuchara su palabra gloriosa. Y yo llegué a escuchar, sin importarme la arma que yo tenía, sin importarme la condición en que estaba. Y el día que yo escuché la palabra de Dios por primera vez, ese día me arrepentí. Porque es que todos tenemos un llamado de parte de Dios, pero es diferente el llamado para cada uno. A uno lo llama Dios por medio de una dificultad, por medio de una enfermedad, por medio de una abundancia, no sé, lo llama Dios. A otro nos llama de otra manera o nos llamó de otra manera. La Biblia dice que en una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. No entiende. Yo puedo decir personalmente unas palabras como las que dijo el salmista David. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Eso era yo. Peor que una bestia. Peor. Yo en alguna ocasión, y me da mucha tristeza decir lo que voy a decir, porque no quisiera ni recordarlo. Yo en alguna ocasión llegué a dudar de que Dios existiera. Y se lo dije a una persona, no muy ajeno. Se lo dije a mi papá un día. Dios no existe. Yo no creo que Dios exista. Ahí le tengo que correr. Pero por la ignorancia yo dije eso. Eso no lo dije por blasfemia. Eso lo dice la persona por ignorancia, por necedad. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sin embargo, Dios perdona esas necedades del ser humano, porque Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios no mira el pecado que la persona haya cometido. Dios lo que mira es un corazón contrito y humillado. No lo desprecia Dios. Dios no llama al ser humano para cuestionarlo, lo llama para perdonarlo, porque eso es lo que Dios quiere.
Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia lo dice allá en una de las cartas de Pedro, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta, le entregue su corazón a Él y miren sus ojos por sus caminos. Gloria a Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se devuelva de su mal camino y que viva eternamente con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es amplio en perdonar y grande en misericordia. Gloria al Señor. Por eso Él llama al ser humano con propósitos, porque Él no llama a la deriva a ver si de pronto, no, Él llama con propósitos. Si bien a mí cuando el Señor me llamó con un propósito, yo no entendía, porque el Señor a mí me comenzó a llamar a muy temprana edad. Y dejé para arrepentirme a los 40 años. Y el Señor me llamaba de una, de otra manera, pero yo no entendía. Me hizo 2 sanidades de enfermedades graves. Yo de pronto les había contado, algunos puede que recuerden cuando yo les dije que el Señor me sanó a mí de una enfermedad llamada azúcar en la sangre. Me pensaba morir tomando licor. Yo sabía lo que tenía, me habían quitado todas esas cosas y yo seguí tomando aguardiente. Yo me muero disfrutando de lo que a mí me gusta. Eso era yo, peor que una bestia. No entendí, el Señor me sanó y yo no entendí. Después me sanó de una migraña, que ese dolor de cabeza era todos los días. Me ponía a la muerte. Y yo estaba pensando destruirme, acabar con mi vida, pegarme un balazo en la cabeza y dije, ahí acabo yo con esa migraña. Yo tengo el remedio, porque tomé droga de una cosa y otra y nada me servía. Yo tengo el remedio. Pero Jesucristo no quiso eso. Dios tenía propósitos conmigo. Gloria a Dios. No me permitió, a pesar de que era como una bestia delante de Él, no permitió que eso aconteciera. Sino que un día me dio el sentir más bien que me arrepintiera y me bautizara en el nombre de Jesucristo. Y eso hice. Gloria a Dios. Yo cuando escuché la palabra de Dios por primera vez, al mes ya estaba bautizado en el nombre de Jesucristo, porque yo llegué con una sed y una necesidad de ser bautizado. Yo entendí que si yo me moría sin el bautismo en el nombre de Jesucristo me perdía. Una vez recuerdo cuando ese día que escuché la primera predicación, yo no recuerdo claramente de qué predicó o cuál fue la introducción de la predicación, pero lo que sí recuerdo es que él en medio de la predicación dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando yo escuché eso, me puse atento a lo que iba a seguir diciendo. Y entonces dio la explicación. Él no tiró el versículo y lo dejó ahí tirado, no. Él dio la explicación
por qué tenía que ser bautizada la persona y para qué y cómo. Y ahí entendí yo. Y lo primero que hice fue que yo escuché por allá en Apartadó. Yo vivía en Chigorodó. Y me vine a hablar con el pastor de esa congregación y le dije, necesito ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Yo entiendo la necesidad de ser bautizado. Y me dijo, pues, tiene que recibir doctrina. Yo no sabía con qué se comía la doctrina. Y yo dije, ¿y eso qué? ¿Qué es? Y entonces me explicó un poco y me dijo, ahorita, eso fue en la dominical, como 4 días después de yo haber escuchado el primer mensaje. Y me dijo, ahorita hay doctrina, quédese. Y yo me quedé para escuchar la doctrina. Comenzaron a decirme cómo era el cambio que uno debía tener, el comportamiento de uno, cómo debía de vivir, cambiar esa forma de ser, el viejo hombre, dejarlo atrás. Y yo escuché 2 doctrinas, esa y otra, y la última que me dio el pastor para bautizarme. Me bauticé va a ser 42 años, y el Señor Jesucristo me ha ayudado a perseverar, porque en mi mente ni siquiera ha llegado la idea de yo apartarme de Dios. Y he sufrido consecuencias, he tenido dificultades. Si bien de pronto algunos pensarán, este hermano no presenta ninguna petición a Dios, ¿será que no necesita? Si alguno soy necesitado de Dios, en mi persona, yo necesito mucho de Dios. Tengo dificultades aún y sé que puedo tener otras, qué sé yo, cosas que yo ignoro, pero lo que sé es que el Señor Jesucristo nos ayuda y nos fortalece en todas nuestras dificultades, en todas nuestras pruebas, en todas nuestras angustias. Tenemos dificultades como seres humanos. A la persona no le podemos nosotros decir, bautícese y se le acaban los problemas. Pasamos por mentirosos, porque después esa persona se bautiza y va a tener dificultades. Y dice, usted muy mentiroso, me dijo que yo no iba a volver a tener dificultades. Las dificultades siguen, porque somos humanos. Las pruebas vienen, las luchas. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Pero el Señor Jesucristo, en todas estas cosas que a nosotros se nos puedan presentar como seres humanos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó y nos ama con un amor demostrado. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé, de pronto hay personas que llevan tiempo de escuchar la palabra de Dios. No sé qué pasa porque yo no conozco el corazón de ningún ser humano. Solamente Dios conoce. Pero sí quiero decirles algo, que la palabra de Dios dice, ya para terminar, que el Espíritu Santo dice, esto no lo dice ningún personaje humano, lo dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque es que la dureza de corazón acarrea problemas. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12 a partir del verso 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
ira para el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo sobre los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero gloria, honra y paz al que hace lo bueno. Bendito el Señor. Así que el corazón no se le puede endurecer a Dios. Hay que oír la palabra de Dios y ponerla por obra, creerla, no solamente escucharla, sino creer y atender al llamado de Dios. Porque el llamamiento de Dios es santo, porque el que llama, santo es. Gloria a Dios. Así que cada día sigamos creyendo, sigamos obedeciendo a la palabra de Dios, que tiene un resultado positivo. El que creyere, eso no borra de la Biblia, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor no dice: el que no crea yo lo condeno. No, la persona se condena por sí mismo, por la desobediencia, por la incredulidad, por la dureza de corazón. Tendrá que vivir en la condenación del pecado. Y Dios quiere salvar al ser humano de la condenación del pecado, para que un día no vaya a ir a un lugar de castigo. Dios no preparó el infierno para meter hombres y mujeres, o es decir, no lo estableció para eso. Dios estableció un lugar llamado infierno para el diablo y sus ángeles, seguidores del diablo. Pero lamentablemente algunos se van a ir allá a ese lago de fuego por no haber creído al Evangelio, por no haber obedecido al Evangelio. La Biblia dice: por su maldad será lanzado el impío. ¿A dónde? Al lago de fuego. Pero el Señor quiere librar al ser humano de que vaya un día a un castigo eterno, y por eso lo llama con propósitos de salvarlo, y para que le oiga y esté atento a su llamado. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos ricamente. Cuando lloras